Hola, Hola, buenas tardes, Raquel. buenas Buenas tardes. tardes, Noelia. Buenas tardes. Galasi, no sé Galasi quién eres. A mí no se me ve, Mónica. Hola. Ahí, ¿toco? Tienes que poner iniciar vídeo ahí. Ya estás. Ya estamos todas. Sí, quita eso, sí, que quede bonito. Si no, queda feo. Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Qué Yo no experiencia? salgo. Salimos, Muy bien. poquito a poco. Los nietos se enfadan. Los nietos salen por ahí. Sí. A ver, iniciar, a ver. Ahora me veo. Me veo. Todo lo tiene activo. Dile, toma, dile a Irene que me ponga más volumen. Somos 29. Pues no lo sé. No sé Micrófono, lo que Concha. pasa, nada. Micrófono. ¿Me escuchas? Falta un montón de gente, ¿no? ¿Me escucháis? Tenéis que decirme que sí porque os he silenciado a todos. Vale, vamos a ver, que digo que somos 29 y creo que había apuntado 34, vamos a esperar un par de minutos más y empezamos, ¿vale? Porque sabéis que esta reunión tiene una duración de 40 minutos, ya al acabar se nos para la sesión. Bueno, os voy a explicar un pelín cómo funciona esto. En la parte de abajo del ordenador o del portátil o de lo que estéis usando aparece un micrófono, una camarita. Entonces, los que tenéis, os estoy viendo la cara es que tenéis la camarita enchufada, los que no, pues lo tenéis parada, como queráis. Y luego, ahí veis otra carita que pone reacciones. Pues si os pregunto algo y lo queréis entender, me podéis poner el... Pero no hace falta. Yo voy a hacer la charla esta que tengo preparada y cuando acabemos, abro micrófonos y preguntáis. ¿De acuerdo? Vale. Pues bueno, somos ya 30. Luego yo creo que vamos a empezar ya. Venga, vamos allá. Os voy a compartir pantalla. Ahora me vais a dejar a ver a mí y veréis una pantalla. Bueno, pues primero que todo, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta merienda virtual que vamos a preparar hoy. Y no sé, algunos me conocéis porque di una charla, creo que fue el año pasado o el anterior, no me acuerdo ya, que hablé de ADN. Pues ahora estoy trabajando en temas de asistentes virtuales y seguro que habéis escuchado en prensa, bueno, habéis escuchado en radio, prensa y habéis visto que estamos desarrollando, o que estoy detrás de este asistente que tiene información sobre la COVID-19, el coronavirus, esto que nos lleva de cabeza. Bueno, he pensado que lo primero que todo sería explicaros qué es un chatbot, porque seguro que habéis oído que la charla iba del chatbot, pero a lo mejor uno piensa, pues, ¿qué es un chatbot realmente? Pues un chatbot va a ser un programa informático con el que es posible mantener una conversación, tanto si queremos pedir un tipo de información como que haga algo. Es decir, luego os iré explicando ejemplos de estas dos opciones, tanto si quiero que me diga, por ejemplo, como Karina, a ver que entran dos personas más. Como si quiero pedirle como Karina que me diga qué es el coronavirus, cómo hay que protegerse, entra más gente. Ya. Como si quiero que haga algo. Por ejemplo, en tiendas de ropa, en tiendas de calzado, yo puedo pedirle usar un chatbot para que me dé algún tipo de acción. Hay quien no tiene sonido. ¿Quién no tiene sonido? A ver. Un segundito, a ver si nos vemos. Bueno.
Bueno, los chatbots lo que hacen es que incorporan un sistema de inteligencia artificial, que eso lo único que quiere decir es que tiene la capacidad de aprender de todo lo que nosotros hablamos o interaccionamos con el chatbot. Es decir, cuanto más interaccionamos con este chatbot, más aprende sobre lo que a nosotros nos gusta. Bueno, espero que ya no sean los últimos. Vale. ¿Qué ventajas tiene un chatbot frente a otro tipo de, por ejemplo, podemos pensar, bueno, realmente el chatbot me sirve para hacer varias cosas. Entonces, todos conocemos lo que son las aplicaciones que nos descargamos con el móvil. Entonces, ¿qué ventaja tiene un chatbot frente a una aplicación? Porque podríamos encontrar aplicaciones en las que podríamos tener también información sobre, por ejemplo, el coronavirus. ¿Y qué es lo que me aporta un chatbot? Primero es que la experiencia de usuario, es decir, la sensación que tiene la persona que interacciona con un chatbot es mucho más agradable que cuando interacciona con una aplicación. Además, otra ventaja que tiene es que no hay que descargarlas, es decir, ni es necesario actualizarlas y no ocupan espacio de memoria en el móvil. También podemos utilizarlo no solamente en móvil, sino podemos utilizarlo también en ordenador. Otras ventajas que podemos encontrar es que la podemos encontrar en muchísimas plataformas. Por ejemplo, podemos encontrar chatbot en Facebook, en WhatsApp, en Twitter, es decir, en muchísimas plataformas donde pueden usar un chatbot. Otra ventaja es que, por ejemplo, tenemos una aplicación que nos controla, por ejemplo, pues nos da información sobre, no sé, pues formas de alimentarse. Luego nos da otra que nos da recetas, otra que nos da consejos saludables. Con un chatbot podemos integrar todo esto en un mismo lugar. Entonces podemos preguntarle y nos dará la información que necesitemos en cada momento. Esto es, a línea general, lo que es un chatbot para entrar en contexto. Y vamos a hablar de la parte en la que yo me siento más cómoda y digamos que es explicar un poquito cómo hemos empezado como empresa a trabajar en los chatbots. Bueno, realmente nosotros yo formo parte de la empresa de 1 Million Bot, que nace en 2017 como una startup, es decir, es una empresa que nace de otra empresa. Yo trabajaba con ellos, con esta empresa que pone ITIS siglo XXI, ITIS, desarrollando contenido dentro del ámbito de la salud, porque era una página de contenido web, es decir, como si fuésemos una especie de, como de revista digital, donde yo me encargaba de los temas de salud. A partir de esto, pues nos dimos cuenta de que la parte digital pues iba avanzando cada vez más, entonces surgió la idea de trabajar en chatbot. Bueno, esta página o esta revista en la que yo comencé, era una página con una gran cantidad de usuarios. Si os dais cuenta, había más de 12 millones de usuarios únicos al mes. Estábamos en más de 30 países de habla hispana y pues, en esta revista pues, se hablaba de temas varios, como horóscopos, salud, mascotas, trámites, temas de adolescentes, manualidades, recetas, etc. Y de ahí pues, surgió 1 Million Bot. Nosotros nos estamos especializados en el desarrollo de tecnología que está encaminada a la inteligencia artificial, es decir, a la creación de asistentes virtuales, que son los chatbots. Y aquí tenéis un ejemplo de 4 chatbots que tenemos. Este del robot azulito, que veis aquí a vuestra mano derecha, de arriba, habla de sexualidad, y este lo he desarrollado yo. El primero que tenéis, esta chica así con el vestidito rosa, este habla de horóscopos, se puede preguntar el horóscopo. La que tenéis aquí abajo con los labios rojos, esta habla de menopausia, también la he desarrollado yo. Todo lo que son temas de salud son míos. Y esta que tenéis aquí, esta es la que aparece en el diario Información. Esta es Ana. Y esta habla pues, de temas de suscripción al periódico. Tú le preguntas, me quiero suscribir, y te da información, número de teléfono, etc. ¿Cómo hacemos esto? Porque realmente un chatbot se puede aplicar en una gran cantidad de sitios. Principalmente, o donde más se utiliza, es en el tema de atención al cliente, que va a sustituir a los call centers. Es decir, estas centralitas típicas de muchos sitios que te descuelga el teléfono un recepcionista, una señorita o un señorito, y entonces te da información sobre cualquier cosa. Es decir, desde temas del ayuntamiento, cuando uno llama y le dice, oiga, quiero pagar mi recibo de la luz o lo que sea, pues un chatbot podría hacerlo. En tema de marketing digital también se puede utilizar un chatbot para hacer venta online. Por ejemplo, uno de nuestros clientes es Yosepo. Yosepo tiene un chatbot en su página web
y habla de pedidos online, es decir, que he comprado unos zapatos tal día y no me han llegado todavía. El chatbot busca la información y le responde al cliente. Esto de Big Data y captación de leads suena muy rimbombante, pero esto es, lo que quiere decir es cuando, por ejemplo, hay empresas que lo utilizan para tener información o recoger información sobre personas y luego lo utilizan para mandarles propaganda, ofertas, etc. Y otra posible aplicación de los chatbots sería como comunicación interna. Imagínate una empresa, por ejemplo, que tiene... tenemos un chatbot que es de una clínica dental. Entonces, por ejemplo, si llega una nueva persona a la clínica, pues entonces él le puede decir, en vez de preguntarle, oye, a cualquier persona, ¿dónde está el, no sé, pues, cuándo me tocan las vacaciones o en qué cajón guardáis tal cosa? Todo esto lo pregunta el chatbot y el chatbot será capaz de contestarle. Entonces, la ventaja que tiene es que tenemos algo que nos es capaz de respondernos los 365 días del año y las 24 horas del día. Entonces, esto, pues a nivel de ventaja en cuanto a quitar trabajo a las personas, para que nos encarguemos de procesos mucho más complejos y no eliminemos esas cosas repetitivas y tareas repetitivas que un robot puede hacer, para que los humanos nos podamos dedicar a las cosas para las cuales realmente nos sirve mucho mejor que el robot. Es decir, en ningún momento un chatbot ni un robot va a sustituir a un humano, pero tiene la ventaja de que le permite estar en situaciones o atender situaciones donde un robot no llega. Bueno, ¿qué nos hace diferentes a 1MillionBot? Pues primero es que somos un equipo multidisciplinar. Es decir, ahí estamos incorporados ingenieros, publicistas, sociólogos, biólogos. Antes era solamente yo y ahora hay otra bióloga. Que se trata de una comunicación fluida y no dirigida. Eso quiere decir que un chatbot hay dos formas de hacerlo. Uno es que se le introduzcan preguntas y respuestas, y otros como los nuestros es que nosotros, la parte humana, lo que hacemos es entrenar, entre comillas, al chatbot para que aprenda las conversaciones con los usuarios. Yo sé que esto suena un poco raro y luego cuando empecemos, os voy explicando un poquito más, incluso cuando podáis o tengáis tiempo de interaccionar con uno, veréis a qué me refiero. Y luego, en el turno de preguntas, pues me preguntad lo que queráis. Sé que es a lo mejor un poco difícil de entender, pero a la práctica no es complicado. Bueno, la principal ventaja que tiene es que un asistente virtual, un chatbot, requiere un aprendizaje continuo. Cuanto más veces interaccionan o cuanto más personas interaccionan con el chatbot, el robot mejor lo hace y responde mucho mejor. De hecho, a veces tenemos conversaciones que la persona a veces hasta el final de la conversación no sabe que está hablando con un robot. Piensa que está hablando con una persona. Aquí, como os decía antes, estamos en muchísimos ámbitos. Aquí os he puesto unos poquitos. Tenemos, por ejemplo, Elsa, que es de un despacho de abogados de Madrid muy famoso, que se llama Alzaburu. Tenemos a Aitana, que es de una escuela para oposiciones de Guardia Civil. Tenemos a Rosy, que es una asistente que aparece en el Ayuntamiento de Murcia. Tenemos a Clara, que es de INIA, es una empresa que prueba productos en Valencia. Beca, que es una empresa que se llama Blinker, que es de repuestos. Este es Felipe, que es el que os he dicho de la clínica dental. Carmen, que es un asistente del ICEX. El periódico El Independiente también tiene a un asistente que se llama Indy. Y Bankia también tiene uno. Tiene una parte de Bankia, es formación. Tiene una parte de Bankia que se llama Bancademia, que es formación en temas de economía. Y Clara ayuda a interaccionar. Bueno, y ya la parte que a lo mejor os interesa más. Pues como os pongo resumiendo, somos una empresa que hace asistentes virtuales. Estos asistentes virtuales simplemente son programas informáticos que permiten una interacción, es decir, tú le preguntas y él te responde. Y cuando surgió todo esto de Carina, pues fue cuando nos encontramos con una situación como la que estamos viviendo hoy en día. Si os dais cuenta, esto es una captura de un mapamundi donde se ve el total de casos confirmados en todo el mundo de coronavirus. Tenemos ya 3.700.000, 264.000 muertes, es decir, veis el mapamundi cómo está esto y es algo terrible. Entonces pensamos una manera de ayudar
a la población general, porque te encuentras en una situación en donde el desconocimiento es tal que pensamos que esto era una buena herramienta para que la información pudiese llegar al alcance de todo el mundo. Máximo cuando teníamos constancia de que la mayoría de líneas telefónicas que ponían las autoridades para que la gente consultase sus dudas estaban completamente colapsadas. Yo, de hecho, llamé varias veces para comprobarlo y, efectivamente, siempre comunicaban. Daba igual cuántas veces llamases y a qué hora llamases. Entonces, pues, nos pusimos todos manos a la obra y en tiempo récord, pues, desarrollamos a Karina. Karina, aprovechando un poco mi parte de bióloga, pues permite pues, preguntarle dudas de todo tipo. Principalmente empezó con dudas tipo ¿qué es el coronavirus? ¿Qué tengo que hacer si tengo síntomas? También te informa del número de personas contagiadas, cuántas se han curado, cuántas muertes, qué hacer en el caso de vivir con una persona que está contagiada, el tema de vacunas, tema de medicamentos, cómo protegerse, etc. Es decir, esto hemos ido enriqueciéndolo cada vez más, es lo que contaba antes, es decir, esto se va aumentando su capacidad de mejora con las interacciones. Y cuanto más gente interacciona con Karina, mejor funciona. Al principio, cuando creamos un chatbot, es como si fuese un niño pequeño. ¿Sí? Habla, balbucea. Conforme pasan los años, en este caso son días, y la gente interacciona con ella, cada vez lo hace mejor. Y al final, como os he dicho antes, hay veces que el usuario no sabe con quién está hablando, si con una persona o con un robot. La ventaja que también tiene esto es que puedes ir implementando, incorporando información cada vez. Pues ahora, por ejemplo, la gente está muy interesada, ahora que ya sabemos todos qué es el coronavirus, cuáles son los síntomas y todo este tipo de cosas, a lo que nos interesa es, ¿puedo ir a comprar el pan? ¿Cuántas personas pueden ir en el coche? O mi empresa va a presentar un ERTE. ¿Qué tengo que hacer? O ahora pregunta lamentablemente muchísima gente el tema de los cheques para comida, ayudas, tema de paro y cosas así. Karina la tenemos en esta página web, luego yo os pasaré si queréis esta presentación, por si la queréis tener. Aquí tenéis la dirección donde podéis interaccionar con Karina, pero podéis encontrarla en muchos sitios. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Elche la tenéis. Por ejemplo, la Universidad de Alicante, la Miguel Hernández, hay muchísimas instituciones que tienen a Karina en su web. Para mí era un tema muy importante porque lo que nos dimos cuenta también es que al inicio de todo esto la cantidad de bulos que surgían era enorme. Desde lavarse las manos debajo de un secador de los restaurantes, de estos de aire, hasta el pis de un niño que servía para prevenir del coronavirus, hasta que si me como no sé qué, barbaridades varias. Entonces aquí sí que tuvimos un rigor muy estricto en cuanto a dónde sacábamos la información. Y principalmente lo sacamos de la OMS, del Ministerio de Sanidad, del Centro Europeo de Prevención de Enfermedades y de la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios. Es decir, aquí el rigor esto sí que hemos sido muy estrictos en que el rigor sea importante. Cuando empezamos con Karina, pues Karina aportaba información de tipo general sobre el coronavirus, sobre los síntomas, las medidas de prevención, como he comentado, cuál era la cantidad de infectados, curados y fallecidos. También aportaba información sobre lo que iba saliendo en el BOE, las precauciones durante el embarazo, cuáles eran los teléfonos de emergencia. Esto también fue muy importante porque mucha gente al principio no sabía dónde estaba el número de teléfono, no solamente por países, sino incluso por comunidades autónomas. Y Karina, si tú le decías, dame el número de teléfono de emergencias, te decía, ¿de qué país lo quieres? Tú decías, España. ¿De qué provincia? Y de Alicante, y te lo daba. Precauciones para convivir con grupos de riesgo, las formas de propagación, en el caso, por ejemplo, del contagio en niños, el tema de los animales de compañía, y luego temas un poco más biológicos como el origen, cuáles son las mutaciones, la evolución de la pandemia, etc. Y nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo pues que ahora ya lo importante son pues, lo de los permisos retribuidos, a dónde puedo ir y a dónde no, información sobre el estado de alarma, ayudas para el alquiler, información sobre los ERTE. Es decir, Karina ha ido evolucionando. Ahora ya sabemos todo sobre la enfermedad y lo que nos interesa es las consecuencias de esta pandemia. Pues con Karina ha tenido un éxito enorme. De hecho, esto es una gráfica donde podéis ver cuáles son las consultas que tenía Karina. Y en el largo de un mes tenía el 42% de España, pero también teníamos consultas de Colombia, México, Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela, etc.
Esto pues nos se permitió darnos cuenta que esto, al no ser una cosa local y solamente de España, pues esto se ha podido implementar en muchos países. De hecho, hay dos regiones de Miami que lo tienen, de California, que lo tienen incorporado, y ahora estamos trabajando con el gobierno de Ecuador. Esta semana hemos firmado un contrato con ellos y Karina aparecerá, financiado por un programa de Naciones Unidas, aparecerá en la página del gobierno de Ecuador. Porque allí están, digamos, llevan unas semanas de retraso con nosotros y están en plena enfermedad. Lo que más preocupa a la gente, nos dimos cuenta que era pues, principalmente los síntomas, también consultar las zonas de riesgo, saber el número de infectados y qué había que hacer para protegerse. Y debido a que pensamos que Karina tenía mucho que aportar a muchísimos sitios, pues pensamos hacer esto de una forma altruista. Entonces, todas las Karinas que veis por ahí en muchísimas páginas se han cedido de manera gratuita. Es decir, toda aquella institución que ha querido colocar a Karina en su página web se le ha cedido. De hecho, estamos en más de 300 instituciones, estamos en ayuntamientos, comunidades autónomas, municipios, universidades de toda España. Empresas privadas también tenemos muchísimas, restaurantes, despachos de abogados, empresas de seguridad, medios de comunicación, periódicos digitales, televisiones, etc. El Grupo Prisa en México. Y luego en otras asociaciones empresariales, iniciativas solidarias, etc. También estuvimos durante un tiempo como la Agencia Española de Medicamento, pues a nivel latinoamericano. Y bueno, sé que es mucha información y a lo mejor esto os suena un poco a chino. Entonces, ahora como el tiempo es escaso, si os parece bien, lo que vamos a hacer va a ser pasar al turno de preguntas. Voy a ver cómo hago esto para dejar de compartir. Dejar de compartir. A ver, primero, que no se me olvide, os podemos hacer una foto. Un segundo. A ver, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ya os he quitado, ya podéis hablar. Bueno, ahora os voy a hacer una foto. No me veo. Hola, Loli. Ay, nos vamos viendo todos. Yo no me veo. Hola. Bueno, pues más o menos os queda un pelín claro. Hay muchas dudas. Tony, ¿qué tal estás? Bien, bien. Hola, no me veo nada. Raquel, Dime. ¿cuándo podemos empezar con las preguntas? Porque es que yo no me aclaro mucho con esto. Dime. No, yo quiero saber si esto tú lo vas a mandar todo grabado conforme lo hemos estado viendo, porque no me ha dado tiempo a los apuntes a cogerlo todo. Se está grabando todo. Vale. Yo no soy muy ducha en esto de las comunicaciones, pero me Pues esto gustaría. es fenomenal, estáis todos dentro. Hay 2 páginas de personas, no me cabe toda la pantalla. Yo quisiera hacer una pregunta. A ver. ¿Karina puede saber si va a haber un nuevo rebrote o tiene una estadística para estudiar? Karina, primero es importante saber que Karina sabe que nosotros no se sepa. Espera, voy a parar otra vez los vídeos. Voy a silenciar otra vez. Le respondo y luego vuelvo. Que digo que Karina sabe lo que nosotros queramos que sepa. Es decir, la información que tiene Karina se la hemos tenido que meter nosotros primero. Entonces, la información que tiene el Ministerio o la OMS sobre lo que es el coronavirus, eso es lo que sabe Karina, no sabe más. Es decir, ella no, digamos que no adivina. Aprende en el sentido, cuando digo aprende me refiero al sentido de el lenguaje castellano es muy rico. Entonces, si yo le meto preguntas y respuestas, le meto que decir, le introduzco yo manualmente. Si yo voy a la pregunta, por ejemplo, ¿qué es el coronavirus? Y le escribo, ¿qué es el coronavirus? Y luego le pongo la respuesta que me dice la OMS, que es el coronavirus. Y eso es lo que yo le introduzco al programa informático. Si eso fuese así simplemente, pues realmente si yo pregunto, ¿qué es el coronavirus? Me respondería perfecto. Pero si yo le pregunto,
oye tú, ¿me puedes decir qué es el coronavirus? No sabría lo que le he dicho. Entonces, como cada uno tenemos una manera de expresarnos, cuando hablo de inteligencia artificial me refiero a que tengo que hacer que este programa informático sea capaz de identificar a qué te refieres con lo que me estás preguntando. Es decir, cuando tú me dices, oye tú, ¿me puedes decir qué es el coronavirus? Yo sé que lo que quieres saber es qué es el coronavirus y eso sí que tengo la información. Quiero decir con esto, que no adivina, solamente va a responder a lo que yo le diga. Entonces, por ejemplo, con respecto a lo de la pandemia, pues sabe lo que sabemos todos. Lo que saben las fuentes, los organismos oficiales. Sí. Yo quería preguntarte si, por ejemplo, todos trabajamos con Facebook, pero no sabemos trabajar con todas las herramientas que nos ofrece. Entonces dices que podemos encontrar a Karina también en Facebook. No, ¿Cómo la encontramos? No, Karina no está en Facebook. No. Digo que los chatbots se pueden poner. Hasta que se ponga duro, ¿no? Ah, que los puedes poner, pero no está ahora Karina. No, Karina está ahora en WhatsApp. Ah, en WhatsApp. Me puedo pasar el teléfono de Karina y puedo hablar por ella con WhatsApp. Interesante saberlo. Entonces. Pero por ejemplo, la de menopausia, esa sí que está en Facebook. Yo quería preguntar, no sé si me oís. Sí. Quería preguntar, ¿qué hacéis cuando os encontráis con una pregunta que no la tenéis previamente preparada? Vale. Por ejemplo, yo puedo preguntaros ¿para cuándo puede ser la vacuna del coronavirus? Vale. Y cuando nosotros creamos ¿Qué hacéis? Cuando creamos un asistente virtual, lo que hacemos es, primero, metemos toda la información. Y entonces, dentro de la creación de un chatbot está una parte de lingüista, yo soy una lingüista, y luego una parte técnica, que es un informático. Entonces, la parte lingüista lo que hace es que mete toda esa información. Y la parte informática, pues todos los tregiversos que hacen los informáticos. Y cuando esto se abre al público, nosotros los lingüistas analizamos por detrás todas las conversaciones. Entonces, si me preguntas algo que yo no tengo y veo que es algo que es interesante, lo que hago es que enriquezco a Karina con esa pregunta, porque veo que la gente tiene ese interés. Y entonces yo meto esa pregunta y meto la respuesta, de manera que a la segunda vez que tú preguntes lo mismo te va a responder. Sí, gracias. ¿Puedo Claro. hablar? ¿Puedo hablar? Sí, Bien, claro. yo, vale. Entonces entiendo que lo que no puede hacer Karina es... ¿Me oye? Sí. Ah, vale, Sí, vale. perfectamente. Entiendo que lo que no pueden respondernos es a hipótesis, salvo que esas hipótesis las hayáis introducido vosotros. Correcto. Es decir, Claro. si preguntamos ¿para cuándo se puede crear una vacuna? Pues lo único que podéis introducir son las hipótesis que hasta ahora nos han estado dando los científicos. Correcto. Lo que intentamos siempre es que el lenguaje que tiene Karina sea un lenguaje coloquial y que todo el mundo entienda. Entonces, a veces uno se va a la página de la OMS o a la página del Ministerio y la cantidad de información es inmensa. Entonces, hacemos que Karina responda de una manera como te respondería yo. Es decir, ¿para cuándo la vacuna? Pues te responderá. Hay muchos laboratorios que están en estos momentos trabajando en la vacuna. De momento no hay ninguna. Se prevé que en los próximos meses aparezca una. Y ya está. Si realmente esa es la respuesta que es, pero si tú te vas a una página oficial a lo mejor es más de medio folio y te has perdido las 3 líneas. Eso es lo que hace Karina. Entonces, la forma más fácil de conectar con Karina nosotros ahora mismo es a través de WhatsApp. Yo os paso luego el teléfono de WhatsApp. Vas a Concha lo pasa al grupo y conectáis con ella. Pero podéis encontrar página web. en muchos sitios. En la web de Karina podéis conectarla en el Ayuntamiento de Elche, la tenéis, en la Universidad de Alicante, en la UMH, yo creo que la UMH también la tiene. Si entráis en la página principal, está Karina. El Ayuntamiento de Murcia también la tiene. Ayuntamientos de Cantabria, de toda España. De todas formas, has puesto, cuando has estado dando los gráficos, has puesto ahí un enlace. ¿Lo podías poner para hacerle una foto y tenerlo ya al final de la reunión? Yo sí, creo que tenéis todos un grupo de WhatsApp, ¿no? Sí. Pues yo se lo paso a Correcto. y Concha lo pone ahí. Y ahí desde ahí podéis entrar en la web o chatear con ella por WhatsApp. Ya, déjame si quieres, que voy a hacer así, se va pegando aquí.
¿Alguna preguntilla más? Yo he visto que... A ver, ¿puedo hablar? Sí, sí, sí. He visto para fines comerciales, para situaciones como estas, ¿os habéis planteado para la enseñanza utilizar también Karina en programas de enseñanza, de institutos, de colegios, de Pues todo ahora esto? estamos, como primicia, puedo decir que estamos desarrollando un producto, porque ahora realmente las universidades es algo, están en pleno caos. Y estamos desarrollando un producto que parte de la idea de Karina, pero va a ayudar principalmente ahora, en estos momentos, a todas estas dudas que le surgen al alumno de cuándo van a ser los exámenes, cuándo vamos a volver, qué pasa con mis prácticas, pues a que responda este tipo de preguntas. Y lo más probable es que en un futuro también se podría utilizar. Muchas universidades la tienen. No tienen a Karina, tiene un chatbot. Ahora, por ejemplo, la Universidad de Murcia tiene uno, la Universidad de Jaén, estamos trabajando con ellos ahora. Y sobre todo tienen para la hora de la prescripción y todo, lo hacen información, es como si fuese yo lo diré, ¿cómo se llaman los sitios donde vas a prescribirte? La secretaría. Secretaría. Pues como la secretaría, donde vas a preguntar, pues en vez de llamar por teléfono y decir, oye, porque en estos momentos, por ejemplo, están todas colapsadas, no dan abasto. Entonces, esto te lo podría resolver un chatbot perfectamente. Ya. Interesante. Entonces, los humanos, yo lo que también queda claro es que esto no es un humano. Los humanos nos podemos dedicar a cosas que requieren nuestra inteligencia. Se pega un montón. Teléfono, ¿cuál es la fecha del examen? Pues no necesariamente cobrar el teléfono. Que no sé quién tiene tanto cuidado. Alguien que anda por ahí trasteando. A ver, aquí una persona que pone mi A1, que le baja, ¿ha levantado la mano o...? A mí se me ha ido ahora. No sé. No creo que no, que debe haberse confundido. Luego ver lo de Atubiles o lo de la China, lo del paseo de que me sale. ¿Alguna duda más? No, muy bien. Cualquier Son dudas que hay que madurar. Son muchas dudas, bueno, no dudas, sino ideas que hay que ir madurando. Yo he pensado, cuando has empezado a explicar, he pensado en esos asistentes que hay, por ejemplo, cuando abres la página de Renfe, por ejemplo, me ha venido ahora, que necesitas ayuda. En la esquina de la página necesitas ayuda, entonces es este sistema lo que habéis desarrollado. Sí, pero así para quien bueno, sí, pero en otra el de cosa. Renfe concretamente es bastante malo. Hay asistentes peores. Bueno, perdón, una cosa que tiene que ver, os tengo que agradecer, yo no soy del grupo de Elche, soy del grupo de AUNEX de Campello y me han puesto en contacto con vosotros Esther Fuentes. Y entonces pues os quería agradecer haberme admitido a vuestro grupo, que me parecía muy interesante. Pues nada, como esto a lo mejor ahora no se os ocurre ninguna duda, yo estoy abierta a que me mandéis alguna duda si queréis que os responda. Sin problema. Todo muy claro. Y esto Yo tengo una pregunta. ¿Vosotros sabéis toda la información que tiene el gobierno en este momento o solo la parte del BOE oficial? Tenemos, o lo ideal sería tener toda esa información, pero el problema está que es tantísima información y somos realmente una empresa muy pequeña. Es decir, no damos abasto a meter toda la información que va continuamente. Aparte, te dicen una cosa y mañana en vez del 30 es el 50. Entonces, no damos abasto, porque esto es un trabajo un poco artesanal, digámoslo así. Intentamos estar a tope. Y cuando el presidente sale los sábados, yo con el ordenador en mano para actualizar a Karina, para que intente dar la información, pero siempre hay cosas que no. Pero bueno, también es verdad que lo que pregunta la gente y no lo tiene, como nosotros la entrenamos por detrás continuamente, vemos qué es lo que más interesa y sobre esto sí que buscamos.
Pero seguro que hay cosas, porque muchas personas, lo que os decía, no saben que hay un robot y entonces le cuentan ahí la vida. Una vez fue un caso súper curioso que una persona preguntó, era un cura que venía de la zona de Italia, de darle la extrema unción a su hermano, pero todo eso escrito. Y entonces quería saber qué tiene que hacer para hacerse el test del coronavirus. Claro, si le hubiese preguntado, ¿me quiero hacer el test?, le hubiese respondido. Pero si la persona le responde, soy un cura italiano que viene de la zona de Lombardía, pues ahí ya se ha perdido. Que también sería importante que la ciudadanía supiese cómo tiene que hablar con ella. Claro. Y a estos asistentes no le puedes preguntar textos como a una persona. Tienes que saber preguntas cortas y concretas. Pero eso con cualquiera. Es decir, por ejemplo, me compro unos zapatos y quiero devolverlos, no le puedo decir, oye, mira, que el otro día estuve en la tienda y me compré unos zapatos de color marrón y ahora me aprieta el dedo pequeño, porque no, pero en cambio si quiero decirle, cambiar zapatos, o quiero cambiarme unos zapatos, no me gusta el color de zapatos, que va a entender. Y ahí está también el aprendizaje de la población, ¿no? Que tenemos que aprender, porque esto viene a quedarse y a mejorar. Corto y conciso. Efectivamente. Tengo que decirte que estos asistentes, yo como voy trabajando con ellos, me sorprenden cada vez más. En el caso, por ejemplo, de la de menopausia, ¿os habéis para todos? La menopausia a lo mejor aquí en España o en Europa la tenemos como algo más normal, pero en la zona latinoamericana esto es como una especie de tabú y no tienen acceso a los servicios sanitarios que tenemos aquí. Entonces, muchas mujeres les cuentan la vida y por ahora el robot es capaz de responderles perfectamente y la mayoría de las respuestas es gracias por tu ayuda, me encanta hablar contigo. Luego sí que es capaz, con entrenamiento y mucho mimo, es capaz de detectar esta... No puedes. Bueno, os pasaré varios enlaces para que traséis alguno de ellos. Yo, Raquel, te quería preguntar una cosa. Pregunta, que te escucho. Me sorprende que con lo que en realidad tenemos poca información, ¿por qué la ministra de Enseñanza se lanza ya a decir lo que va a hacer en septiembre? Porque no lo sabe. Para crear alarmas y complicarle la vida a la gente. Otra explicación no tiene. Lo que pasa es que yo siempre intento ver el lado positivo y no pensar mal. Es decir, yo entiendo que independientemente del partido político es que nadie sabe muy bien cómo funciona. Entonces, daría igual, lo harían mal todos. Sí. Y lo que yo entiendo a estas personas que están gobernando, que claro, están desesperados después de estar 57 días en casa, que intentamos como acortar y pues a veces nos equivocamos. Y supongo que sea lo que pasa. Intentan como solucionar, pero esto solamente se va a curar con paciencia. Y hasta que no saquen la vacuna, esto no se va a acabar. Sí. Y comentas que aún no hay ninguna. No. Ni que la estén probando, sí. No, vamos a ver, cuando se hace una vacuna, primero hay varias formas de hacerla, pero cuando ya la tienen hecha, primero tienen que probarla en células, después tienen que probar en ratones, después tienen que probar en primates y por último en humanos. Y si todo perfecto, entonces la sacan. Seguro que habéis escuchado temas de vacunas que tienen efectos secundarios enormes. Sí, eso. Después ver los efectos secundarios que tienen. Claro, entonces por correr no se llega antes. Claro. Entonces, están trabajando en 2 días. Nunca salen al día siguiente. Nunca, los efectos secundarios no suelen salir al día siguiente, suelen salir mucho más adelante. Claro, están trabajando primero en un antivírico, que es lo que seguramente escucharéis, eso no son vacunas. Una vacuna no puede salir antes de los 18 meses. Y están trabajando en vacunas. Todo lo que se oye en prensa de tal, esos son antivíricos. La vacuna no saldrá todavía, hasta lo menos el año que viene. Problema de aquí. Aquí nos sale barba y nos hacemos viejos esperando. A ti no te sale barba. Yo quería darte las gracias en nombre de todos. Ha sido una experiencia para la mayoría muy grata y la paciencia que has tenido. En nombre de la universidad. Bueno, en nombre de la universidad también, darte las gracias
porque ya es la segunda vez que vienes a echarnos una mano con los desayunos. Por lo tanto, te lo agradecemos muchísimo. No Concha y yo, sino todo el grupo de gente que siempre viene a los desayunos y que nos siguen. Muchísimas gracias. Pues esto también, un placer. Y esto os ha servido para ver que esto de la tecnología es cuestión de ponerse. Sí. Así es. No tenerle miedo. Una pregunta. Dime. Perdona, una pregunta. Yo ahora tengo una duda. Yo vivo aquí en Alicante, bueno, en Campello, estoy sola y tengo mi hija que vive en San Sebastián con mi yerno y mi nieta. ¿Qué pasa si vienen ellos cuando puedan venir? Si vienen ellos, porque yo no sabemos si yo puedo ser portadora, si ellos son portadores o si yo me puedo contactar. ¿Qué puedo? Yo soy una experta, no soy experta, pero vamos, esto es un poquito de conciencia, es decir, yo creo que no nos tiene que dar tampoco miedo porque si no, no viviríamos. Claro. Puedo ir a verte siempre y cuando pues tengamos ciertas medidas, es decir, no se pueden poner ni besitos ni abrazos separados durante mucho tiempo, es decir, esto va a ser así durante mucho tiempo, pero no creo que tengamos que dejar de vivir. Es decir, yo espero la semana que viene poder ver a mis padres ya. Y ya mis hijos. Exactamente. Seguro. Pasa que besos y abrazos, pues durante un tiempo puede ser. Los justitos. Separados, pues uno a un lado y otro a otro, y normal, y las manos lavadas y todas estas cosas. Raquel, y una pregunta que no tiene que ver con Karina, pero sí como bióloga, ¿cómo ves la incidencia del coronavirus en las personas a la hora del baño? ¿Qué va a pasar? Eso va a ser muy complicado porque se sabe que el cloro de las piscinas le ataca, pero ¿y en el agua del mar? Yo personalmente creo que al agua del mar este año no voy a ir. Es decir, yo creo que la playa es una cosa que este año habrá que evitarla. Personalmente yo, no soy quien para decirlo, cada uno que haga lo que quiera. Pero creo que, no sé. Pues lo más probable es que no pase nada, pero ir a la playa, y aparte esto lo van a tener, es que yo lo veo muy complicado. Raquel, mira, hoy han dado una noticia en televisión referente a la playa y han dicho que el agua del mar es hasta beneficiosa para el virus. Pero claro, siempre hay que mantener fuera del agua las distancias y la seguridad. ¿Pero qué beneficios que es buena para el virus? O sea, que el agua del mar, digamos que disminuye los efectos del virus. O sea, el aire. Probablemente en el agua del mar sí, pero pasar por la playa, pero cuando sales fuera es cuando tienes que llevar cuidado. Claro, la arena. Igual eso será bañarte en alta mar, Entonces, no bañarte en la orilla. Porque la gente lo que quiere es que le digan, podéis ir a la playa que no os pasa nada, y eso no va a poder ser. No puede ser, pero si aparte nos dicen podemos ir a pasear y parecemos borregos, todos en Marapó. Si nos dicen vamos a la playa, ¿crees que vamos a estar 2 metros cada uno separados en el agua? No, porque tienes que darte cuenta solamente en las calles lo que está pasando. Yo es que si voy a la playa voy a disfrutar. Entonces, irme a la playa para estar pensando, a ver si se acercaste mucho y eres... Claro, sí, ese es el problema, que no vamos a poder disfrutar de playa, ni de restaurantes, ni de nada durante algún tiempo. Y la gente, eso no nos concienciamos de que es así. La cuestión yo pienso que ya es de cómo actuar nosotros, cada uno de nosotros, y es con responsabilidad. Es cierto lo que dice Paco, y han dicho que ni en piscinas ni en el agua del mar, vamos, que es difícil que se contagie en las piscinas por el cloro, incluso en los spas. Lo que sí que hay peligro es, claro, de que tú no vas a estar en una piscina y vas a estar tú solo. No lo sé. Efectivamente. Claro, es la acumulación de gente. Y lo que tú dices, Paco, si ni tan siquiera cuando vamos por la calle somos capaces de comportarnos
jurídicamente. Una pregunta, y a Karina se le podría preguntar, Karina, ¿me puedo bañar este verano? Pues no, pero me la has dicho, yo se la pongo para que te conteste. Claro, pero ves todo esto, toda esta información que hoy ha salido, Sí que tú te la puedes bañar. puedes meter y desde ahí sí, ¿no? Es que hay que pensar que los humanos, cada uno tiene una forma de pensar, una forma de hablar. Entonces, hacer que el robot sea capaz, es decir, requiere mucha dedicación y muchísimo tiempo. Y porque en estos momentos estamos, como Karina, bastante sobrepasados. No damos abasto. De hecho, hay una Karina que se encuentra en la Generalitat, en la zona de Economía e Industria, que informa sobre temas de, pues de ERTES, entonces tenemos muchos frentes abiertos y entonces Karina requeriría un equipo a tope. Y lo intentamos, pero a veces no llegamos. Por eso, si a veces le preguntáis alguna cosa no contesta, paciencia. Nosotros vamos por detrás y a lo mejor al día siguiente os lo contesta. Una pregunta, Karina, ¿tenéis problema con los diferentes acentos de las regiones? No, porque nosotros cuando hacemos una pregunta, cuando uno hace un chatbot de estos, lo que detecta el programa informático es, digamos, la intención de la persona que pregunta. Eso quiere decir, el ejemplo que os he puesto antes de qué es el coronavirus, si yo le pregunto, puedo preguntarlo de 1000 maneras posibles, incluido acentos, acepciones, etc. Entonces, eso nosotros lo que hacemos también es meterlo, de manera que va a responder a distintas formas de preguntar lo mismo. Ah, vale. Gracias. ¿Estás viendo lo que he escrito en el chat? Pues no, un momento. Lo he visto, lo de las aguas fecales, y sí, eso Karina sí que lo responde desde el principio. Se sabe que en las heces se ha encontrado cierto contenido de virus. Lo que pasa que si uno mantiene cierta higiene, que de normal debe mantener cuando uno va al baño, pues no tiene que haber ningún problema. Sí, pero esas aguas fecales que hay que traer cuando las reciclamos, ahí donde está el problema, que esas aguas al final llegarán a algún... Pero este informe es que yo no lo he llegado a leer. Recicladas. Yo tampoco lo he leído, por eso te preguntaba si sabías más. Ya, por eso, solamente... sobre Karina, lo que sí que me he dado cuenta es que la cantidad de desinformación y de gente que tiene ganas de crear psicosis es muy grande. Si no veo yo, en este caso no tengo ni idea de dónde, no lo he leído, yo lo he visto pero no lo he leído. Pero gente que si haces esto te va a pasar esto, ganas de... No, es que creo que ese estudio viene de Wuhan y viene relacionado con el estudio de las aguas fecales, pero cuando llegan a todos los que tenemos en las afueras de las ciudades y tenemos un control de esas aguas para purificarlas y mandarlas después a poderlas utilizar. Yo entiendo que ese estudio las se contempla aguas eso. fecales se recogen y pasan a una depuradora. Entiendo que por algún comportamiento biosuicida y bactericida que pues, van al mar. De ahí parte el estudio de la eficiencia de la depuradora, sí o no. Pero una cosa también hay que tener claro, que una cosa es que en ciertos sitios haya virus, que esos virus sean suficientes como para provocar una infección. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando a veces dices, no sé, en los billetes hay virus no sé cuántas horas. Eso quiere decir que te vas a infectar porque coges un billete. Eso simplemente quiere decir que hay virus. Pero a lo mejor la cantidad es insuficiente para provocar enfermedad. Es decir, simplemente es que hay, no quiere decir nada más que eso. Igual que cuando, por ejemplo, aparecía que los animales domésticos también tenían. Estos animales son no lo sufren. Lo que sí que he oído esta mañana es que a través de las aguas fecales se podría saber por zonas cómo iba la incidencia del coronavirus. Eso lo he oído yo esta mañana en la radio. Sí, eso se ha comentado hoy. Sí. Que de hecho ya habían hecho al principio de la pandemia, de la epidemia en Murcia, y habían aparecido que al tratar las aguas fecales, porque como allí las utilizan después para regadíos y tal, que ya habían aparecido, ya había aparecido el virus. Eso es lo que yo he oído. Creo que ha sido en la SER. Yo creo que una cosa está clara. Cuando sean
verificadas esas noticias, lo sabrá Karina. Claro. Claro. Las heces hay coronavirus. Eso ya lo dice Karina hace tiempo. Yo no le preguntaba si lo sabía Karina, le preguntaba si lo sabía Raquel. Raquel no lo sabía todavía. Lo había leído, pero no me daba tiempo a leerlo. Lo sabía, lo vi con los estudiantes. Pero sí. No sé, estas cosas quizás es más sencillo hacerle el análisis a cada persona, ¿no? Que buscar las aguas fecales. Yo creo que es más sencillo, sí. Pero más bueno. sencillo. Sí, pero hacer los perdón, dices hacer los análisis a cada persona, pero se está viendo que a personas que tienen el virus se les ha hecho el test y ha dado negativo y posteriormente se le ha vuelto a hacer y lo da positivo. Es decir... Claro. Esto, mira, los test que se hacen para detectar el coronavirus es igual que un test de embarazo. ¿Qué pasa cuando uno se hace el test de embarazo muy pronto? Que le sale negativo. Pues eso es lo que se llaman falsos negativos. Es decir, si tú te haces el test demasiado pronto, a lo mejor no tiene suficiente carga viral para que la detecten. Por eso necesitas hacerlo a partir de cierto momento. Yo no me voy. Si lo haces tú muy pronto, el tiempo es negativo. Eso no quiere decir que se haya cogido mal la muestra. No, eso quiere decir eso. Vale. El momento no es el adecuado. Las pruebas siempre tienen una parte que no funciona. Pero eso pasa con... Una última pregunta por mi parte, Raquel. Si crees que va a crear la alarma, no la conteste. Alemania sí que ya se lleva ya algún tiempo ya de boca en boca sobre el grupo sanguíneo de las personas, que afecta más a un grupo sanguíneo que a otro. Otro bulo. No, sí, es verdad. Es un bulo. Es un bulo igual que habían hablado de razas. ¿Por qué, por ejemplo, la raza china o las razas orientales se afectaba menos que las razas hispanas como españoles e italianos? Y salió que era el tema de raza, pero pues, yo sí que leí que podía estar que aquí el problema del coronavirus no es los síntomas, sino que produce una respuesta inflamatoria bestial. La muerte de las personas es porque sus propias defensas atacan al propio cuerpo. Entonces, tienen una carga inflamatoria a lo bestia y acaban muriéndose, pero por ellos mismos, no por el virus en sí. Es como si dijésemos, cuando un virus entra en una persona, el cuerpo la detecta y provoca una serie de anticuerpos y una respuesta inflamatoria. Es decir, es una respuesta del cuerpo natural a esa infección. Parece ser que por alguna extraña razón, que no se sabe muy bien por qué, esto se descontrola en las personas. Y entonces entran como en bucle y cada vez están más inflamados, al final se mueren de eso. No por el virus en sí. Bueno, el virus es el desencadenante, pero no el causante. La respuesta inmunitaria la que ha provocado esa situación. Correcto. Es decir, acaban los pulmones, acaban fatal. Y de hecho, hasta incluso se postula que esto sí que tampoco se quiere crear alarma social, pero parece ser que las personas que han pasado por esto, no se sabe hasta qué punto, sobre todo los que están muy graves, esto les va a tener consecuencias futuras. Los secundarios. Es decir, no las personas que están por coronavirus, yo me refiero al que está ingresado y lleva un mes en la UCI. Sí, los entubados y cosas ya extremas. Estas personas pues tendrán algo en el futuro, en la zona de los pulmones y tal. Y luego, ya que estos tengo aquí todos reunidos, os voy a decir más o menos algunas indicaciones que he visto. Y cuando usamos la mascarilla, una cosa que dice Karina, no podemos taparnos solamente la boca, porque principalmente, este es un estudio que leí esta semana, el virus tiene predilección por las células de la nariz, luego entra principalmente por la nariz. Ni puedo tener la mascarilla aquí encima, es decir, tengo que ir de aquí arriba a aquí abajo. No me puedo tocar en ningún momento la parte de delante, jamás, porque si me la toco, no he hecho nada con la mascarilla. La mascarilla que tenemos solamente no nos protege a nosotros, protege a los que están fuera. Entonces, si yo he tocado algo que tiene y me toco la mascarilla, me estoy infectando yo sola. ¿Vale? Entonces, yo cuando salgo de casa me coloco la mascarilla con las gomas, me la ajusto aquí y ya no se vuelve a tocar la mascarilla, aunque se me meta por el ojo o me pique la nariz. No se puede tocar la mascarilla. Y de igual forma que el que se pone guantes y piensa que... Por eso hubo tanto problema en que el Ministerio dijese usar mascarilla, porque la gente se pone la mascarilla y dice que ya no le va a pasar nada. Nada más que tenéis que ver la cantidad de sanitarios que se han infectado. ¿Por qué? Porque esas mascarillas no valían. Es decir, aunque la lleves puesta, si no son las adecuadas o no se utilizan bien, no valen para nada. De hecho, es al contrario.
crea una falsa seguridad que no es adecuada. Yo he visto muchísimas personas, sobre todo cuando voy comprando, lo que pasa, me da puro decir nada, pero la ves con la mascarilla por aquí, y ¿sabes? O está comprando y está haciéndose así con la mascarilla. ¿Vale? Es decir, esto sí que es muy importante, porque si no, no hacemos nada. El usar la mascarilla es para eso. Si me la coloco, me la ajusto y ya no la toco. Y si me la saco de aquí, no de aquí. A veces viene algún repartidor aquí a casa a traer algo y lo ves que el paquete. Huele, y no hacemos nada. Raquel, quería preguntarte yo por último, el tema de los anticuerpos, ¿por qué hay personas que significa, o sea, que nos expliques un poco todo el tema de los anticuerpos? Si el que crea anticuerpos ya está inmune a la enfermedad, si no, con lo de los anticuerpos. Que se ha cortado un pelín. ¿Me oís? Sí. ¿Me oís ahora? ¿Habéis oído? Sí. Yo a ti sí, pero Raquel parece que no te ha oído. No, yo también te he oído. Ahora puedo moveros. El tema de los anticuerpos, ¿me escuchas ahora? Yo te oigo ahora. Voy a parar mi vídeo. ¿Me escucháis ahora mejor? Sí. El anticuerpo es que cuando un virus o cualquier otro germen entra en el cuerpo, el cuerpo lo que tiene es un sistema que va detectando a varios niveles lo que ha entrado. Entonces, lo que hace es que se une a esto. Lo que hace es que luego es un poco complicado. Si queréis, un día si hacemos otro desayuno. ¿Cómo funciona el sistema de anticuerpos? ¿Y dónde está el ordenador? No me oigo. ¿Dónde? Aquí. Hay quien se está haciendo un merlos por ahí. Sí. Míralo, ahí tienes al merlo. Ahí tienes a la Alexia. Repite otra vez lo de los anticuerpos, que se me ha cortado completo, no entendí. Es que no se le ha oído lo de los anticuerpos. Yo no le he oído al menos. ¿Que cómo funcionan los anticuerpos? No. Parece que no nos oye. Pero nos tiene que silenciar a nosotros, quizás. Ajá. Claro. Ya, ahora yo veo. ¿Me oís ahora? Sí. Vale. Bueno. ¿Y qué me preguntaban el tema de los anticuerpos? ¿Que cómo funcionan? Sí, y por qué hay personas que desarrollan anticuerpos y otras no. Y si las personas que tienen anticuerpos ya están libres de volverse a contagiar y de contagiar a otras personas. En fin, eso. Un anticuerpo es algo que genera el organismo cuando detecta algo que no es del propio cuerpo. ¿De acuerdo? Normalmente, salvo caso de enfermedades donde los anticuerpos atacan al propio cuerpo. En general, voy a silenciaros. ¿De qué partido, Ah, compañera. Bueno, empieza. Un anticuerpo es una molécula que el cuerpo desarrolla cuando hay algo que entra dentro de su organismo y que no detecta como algo propio, sino como algo extraño. En el caso, por ejemplo, del coronavirus, pues por el propio coronavirus, el virus de la gripe o cualquier virus, bacteria, etc. O, por ejemplo, el polen, cualquier cosa. ¿Qué pasa? Que cuando uno pasa una enfermedad, normalmente ya no vuelve a cogerla porque yo ya tengo anticuerpos. Eso quiere decir, cuando llega la enfermedad, yo ya tengo, digamos, el soldadito preparado para detectar esa enfermedad y el soldadito se carga lo que entra malo. Pero en el caso, por ejemplo, de enfermedades nuevas como esta, como yo no tengo soldaditos, pues entonces entra y empieza a hacer sus cosas el virus sin que al cuerpo le dé tiempo a desarrollar esos soldaditos para luchar contra la infección. Si yo ya paso una infección, como ya tengo los soldaditos preparados, cuando la vuelvo a pasar, pues o la paso muy suave o yo no la paso. Eso es como las personas que a lo mejor, eso es el efecto que tiene la vacuna. Una vacuna lo que hace es
o bien te ponen trocitos del virus muy pequeño. Cuando uno lo vacuna, lo que hace es que te inyectan un virus muy, muy débil, de manera que, como es tan débil, el cuerpo puede hacerse con la infección y ya prepara esos soldaditos para cuando llegue realmente la infección. Eso es una vacuna. En el caso, a la pregunta de si uno pasa la infección ya no lo vuelve a pasar, pues normalmente es así, pero no siempre ocurre así. Por ejemplo, lo vemos con la gripe. Todos los años hay que vacunarse de la gripe porque los virus cambian. Entonces, este año el virus se llama virus P y mañana es el virus P1. Es parecido, pero no es igual. Entonces, como yo no sé cómo te va a afectar el virus P1, pues tengo que hacer cada año una vacuna de la gripe. Si no, no sería necesario. Con vacunarte una vez sería bastante. Pero hay ciertos virus que mutan mucho. Este en concreto, como se sabe tan poco de él, pues se piensa que si te vacunan ya no va a volver a pasar, pero no se sabe ciencia cierta. Ni cuánto tiempo vas a estar. En el caso de encontrarse una vacuna, tampoco se sabe cuánto tiempo vas a estar a salvo de la infección. Aquí el problema del coronavirus, es decir, lo que hay que quedar claro es que la única forma de que esto pase es que todos pasásemos la enfermedad o que nos pusiese una vacuna a todos. Entonces, realmente, ahora lo mejor que nos podría pasar es que nos hiciesen un test y nos dijesen que somos positivos. Es decir, que ya hemos pasado la enfermedad. Eso sería lo mejor que nos podrían decir. Que lo hemos pasado como un simple constipado. A lo mejor hace 2 meses estuvisteis unos días un poco regular y a lo mejor lo habéis pasado sin daros ni cuenta. Y no sé qué iba a decir, que se me ha ido el salto al cielo. Pues yo creo que eso. Ahora mismo no me acuerdo de nada. Dime. ¿Aló? Sí. ¿Piensas que toda la humanidad lo tiene que pasar? ¿O lo va a pasar? Seguro que habéis oído en prensa lo de la inmunidad de rebaño. Sí. El término de inmunidad de rebaño quiere decir que cuando un porcentaje muy alto de la población lo ha pasado, es cuando esto estará más solucionado. Es decir, hasta que un mucho porcentaje lo haya pasado, seguirá siendo un problema grave. Tenemos que inmunizarnos de la manera que puede ser, pasándola o con vacuna. Entonces, pues, el problema es que lo ideal sería que lo pasásemos todos, pero el problema es que si lo pasamos todos, los servicios sanitarios son los que son. Entonces, el problema es intentar que lo pasemos de manera paulatina todos, sin que se saturen. Es decir, que si yo me pongo malo y necesito un respirador, haya un respirador para mí. Pero si no, los 40 millones de personas que vivimos en España nos ponemos malos al tiempo, pues no va a haber, es imposible. Por mucho que se compre y se deje de comprar, es decir, es imposible. Si Madrid, que es solamente Madrid, y están a tope, y hay muchísimos muertos. Pero lo que tenemos que hacer, tenemos que esperar a... Y el problema está que como no sabemos cómo nos va a repercutir la enfermedad, tampoco puedes dejar que la gente vaya a la calle libremente, porque si te dijesen, bueno, tú ves que lo único que va a pasar va a ser una gripe fuerte una semana. O bueno, pues no pasa nada. Pero a lo mejor sales, tú eres el número X que te toca pasarlo a punto de morir. Como no lo saben, no te pueden dejar, no pueden dejar que la gente salga a la calle. ¿Qué tanto por cien de la población española ha pasado el coronavirus? ¿Quieres salir? Por fin. ¿Perdona? ¿Qué tanto por cien de la población española crees que ha pasado el coronavirus? Pues hicieron bien un estudio hace poco y lamentablemente solo el 5%. ¿Cuánto? 5. Venga, pues. Un 5%. Y necesitamos el 70%. Sí que es verdad que era muy limitado. Creo que solamente se había hecho en una zona muy pequeña con muy poca población, pero de esa población creo que eran 400 personas, que es muy pequeñito, no es indicativo. Solamente le había pasado el 5%, eso es muy, muy poco. Entonces ese es el problema. Ahora a la hora de sacar la vacuna, es cierto que el calor va a beneficiar que me extraña, pero bueno. Si esto fuese así, países latinoamericanos no tendrían coronavirus. Ahí está. Realmente lo que pasa es que a los virus les gusta el frío porque nuestras defensas con el frío bajan. Y como bajan las defensas, son más fuertes ellos. Pero por tener calor no vamos. Hay muchísima gente que se constipa en verano. Sí. El calor no va a hacer que haya menos cantidad. No por nada, simplemente por... Porque también se dice que ha mutado un poco y ahora parece que es menos agresivo que antes. No sé, ahora es que postulan muchas cosas por ahí. Pero que científicamente no hay nada probado de lo que acabas de decir. No, nada. Nada. El calor no va a mejorar, pero a lo mejor es porque tiene que mejorar.
no por nada. O porque mejoramos nosotros, claro. Mira, la clave aquí, ya que nosotros hay cosas que no podemos remediar y no podemos hacer nada, pero las cosas que podamos remediar, por ejemplo, una buena alimentación, tener las defensas a tope, dejar malos hábitos, eso nos hará que el sistema inmune esté preparado para un buen ataque. Claro que Eso sí. es lo único que podemos hacer nosotros. Vitamina C, por ejemplo, a tope. ¿Es cierto lo de la vitamina C? Sí, sí, sí. Sí, sí. De hecho, en muchos pacientes, creo que no sé dónde leí, que como parte del tratamiento les ponían también en la vía vitamina C. La vitamina C es un antioxidante muy bueno y que nos pasemos un poquillo con la vitamina C no nos va a ser nada malo. Y si nos podemos mejorar las defensas, pues nada. Muchas frutas, verduras, sol. Ya que has dicho de la alimentación, también había en los comentarios que les preguntaban de la alimentación que llevaban en los hospitales, decían que le daban mucha proteína. Pero eso es porque cuando uno ¿Por qué mucha proteína? Cuando uno, cuando uno entra en una infección muy, muy grave, el cuerpo entra en un estado, por ejemplo, las personas que sufren un cáncer o cosas así, sufren una desnutrición bestial. Es decir, el cuerpo entra como en bucle. Y la proteína lo único que hace es intentar que el cuerpo salga de ahí. Es decir, no es por el músculo. Es por intentar alimentarlo porque necesitamos un sistema fuerte. Necesitas un cuerpo fuerte. Y como está luchando, el desgaste es bestial. El cuerpo cuando está luchando con una infección necesita... Y como si no le damos lo que necesita, al final el cuerpo está cada vez más débil y le cuesta más superarlo. Bueno, estoy muy a gusto con vosotros, pero os tengo que... Con nosotros también, pero se alarga mucho. Es que tengo una reunión a las 7:30. Lo dicho, muchísimas gracias a ti, por supuesto, y a todos por vernos, que teníamos Muchísimas ganas. gracias. Vamos a darle un aplauso. Luego. Te volvamos a ver.